Bien, empezamos el comité de crisis hoy con el tema urgente masificación del gas. Miren, en las últimas semanas, amigos, hemos conversado también con José González a Nueva York sobre esto. Se ha llegado la guerra en Ucrania, la pandemia. Todo nos dice que el petróleo, por lo tanto el combustible en general en el Perú, va a aumentar de precio. Y miren todo lo que ha causado esta semana. Ha puesto en jaque al presidente Castillo y a todo su gabinete. Por eso es un momento para hablar de alternativas. Dejemos de mirarnos al ombligo y empecemos a pensar en el mediano y largo plazo, por Dios. Y de eso se trata. Hoy tenemos a dos invitados de peso para hablar de este tema. En principio está con nosotros en los estudios de Tierra Adentro, en ATV+, Eleodoro Mayorga, ex ministro de Energía y Minas. Bienvenido, Eleodoro, gracias por estar con nosotros. Gracias. Y vía Zoom ya tenemos conectado a Gustavo Navarro, exdirector de Hidrocarburos, y en su momento vamos a también conversar con él. Buenas noches, Gustavo. Ingeniero Mayorga, el TGP ha construido, ¿no?, a partir del gasoducto que va de Camisea a Lima, un ramal, esto es poco conocido, un ramal y una estación terminal a solo 6 kilómetros de Ayacucho, lista para que un distribuidor la agarre y llene, ¿no es cierto?, de el gas natural a Ayacucho. Pero de esto hace 6 años. Usted, que es un hombre enterado, además consultor permanente de instituciones internacionales como el Banco Mundial en este campo, ¿cómo explica esta situación? Bueno, estuvimos en Ayacucho hace justamente un par de semanas y visitamos esta estación a 6 kilómetros, lista, como dices, Oscar, para funcionar. ¿Por qué es que no ha funcionado? En primer lugar, el marco legal, regulatorio, sobre el cual se tiene que desarrollar la actividad de distribución de gas, que es la que se necesita, no está presente. Ha sido diseñado para mercados grandes como el de Lima, en la cual el sector industrial, las industrias, a través de un mecanismo de subsidio cruzado, permiten el desarrollo de la red doméstica. En Ayacucho no hay industria. Y esto sucede en Cusco, en Puno, o sea, no hay el nivel de industria para desarrollar el mercado doméstico. Hay que hacer este marco legal, hay una propuesta. Pero no, o sea, no, la información que he dado no es incorrecta. O sea, existe esa estación a 6 kilómetros de Ayacucho. Lista para operar. Y bueno, sin marco legal no se puede arrancar. En segundo lugar, no hay nadie responsable, no hay unidad ejecutora, no existe una empresa encargada de la distribución. Se ha hablado de que Petroperú se puede hacer cargo, que la empresa regional de electricidad puede hacer un trabajo, que el gobierno regional, que los privados obviamente pueden participar. Actualmente no hay nadie responsable. Y en tercer lugar, no hay estudio de factibilidad. O sea, ¿cuándo se hizo este proyecto de las 7 regiones? ¿Recuerdas? Este proyecto quedó trunco. Por inversión, junto data, junto planos, junto documentos, pero no hay un estudio de factibilidad, no se sabe cuánto dinero se necesita, cómo se va a llevar. Al evento de Ayacucho vino el señor presidente, vino el ministro del sector. ¿El actual presidente? Sí, el presidente Castillo estuvo en el foro, prometió recursos, ofreció dar el financiamiento para el proyecto. Pero si no tenemos el marco legal, claro, si no tenemos la unidad, no puedes soltar un sol. No puedes comenzar a trabajar. ¿A quién? Si no hay nadie para recibir eso. O sea, hay un trabajo por hacer. Hay algo que necesariamente... O sea, primero la carreta, después primero los caballos, después la carreta. Así es. Necesitamos poner esto en orden, ¿no? Ahora, ¿por qué, antes de plantear la primera pregunta a Gustavo Navarro, ¿por qué asegura usted, ingeniero Mayorga, que, lo he escuchado, que el costo de producción del gas en el lote 88 Camisea podría empezar a bajar, destinado al mercado interno me refiero, puede empezar a bajar de precios? ¿Esto es cierto? Sería una buena noticia. ¿Cómo aprovechar eso, si es así? Mira, justo iniciábamos esta parte de Tierra Adentro hablando de los cambios en el precio de los combustibles, es decir, la influencia que el mercado internacional tiene sobre nuestro mercado. La gran ventaja que tenemos es que nosotros disponemos de gas, es el mayor recurso, el más importante recurso energético. Y la suerte es que tiene un precio regulado, o sea, no es que esto puede cambiar. Más aún, el costo de producción de ese gas está en manos del consorcio productor, proviene de la producción de yacimientos que ya tienen 15, 20 años trabajando. 2004 comenzó el gas. Bueno, estos son yacimientos que se conocen en la industria como de condensación retrógrada. Es decir, hay que reinyectar gas para mantener la presión y mantener el volumen de condensados
que estos campos traen. Pero al cabo de 10, 15 años, ya el interés de la reinyección baja. Ya no se produce con esta reinyección el mismo volumen de líquidos. En consecuencia, llega un momento en que ya la reinyección no paga, se hace a costo. Quiere decir que el productor... O sea, que sería más negocio venderla a un precio bajísimo que reinyectarla. ¿A eso se refiere? Porque es un tema técnico, digamos. Claro, o sea, si tú vas a tener que gastar en la reinyección, Ajá. como productor quieres deshacerte de ese gas. De acuerdo. Quieres que alguien te lo tome. Entonces tenemos esa ventaja. No solamente tenemos reservas importantes, sino que tenemos gas de costo bajo. Ahora, ese gas habría que aplicarlo. Y yo creo que hoy día que estamos en crisis, una aplicación importante es los fertilizantes. O sea, si hay un sector que crece en la economía nacional, además de la minería, y que genera divisas importantes, es el agro. Ahí quiero aterrizar con usted, pero deme un minuto para conversar y luego retomamos esto, porque esta de la planta se lo he escuchado antes y me parece espectacular. Estamos en Zoom conectados con Gustavo Navarro, ex director general de hidrocarburos. Bueno, tiene un largo recorrido en realidad en el sector. Gustavo, bienvenido al programa. Usted propuso hace algunos años que por ley se obligara al parque automotor a pasar a gas natural, pero también sugirió a las empresas, por ejemplo, que distribuyen gas, que le llevaran gas a Villa El Salvador. Al principio dijeron, no, ¿qué negocio va a ser? Mejor me quedo en Chacarilla, en San Isidro. Y resultó un buen negocio. Ahora, respecto a lo del parque automotor, ¿no debería ser ya algo absolutamente lógico pasar a vender gas natural que producimos en el Perú y que no depende de Ucrania, de Rusia ni de nadie? Totalmente de acuerdo, Oscar. Y para más abundancia, resulta que el recurso que más tenemos en el Perú ahorita es gas natural. Y en contraste, toda la flota pesada, estamos hablando de toda la logística del Perú, los camiones que traen mercaderías en general, vegetales a los mercados, se mueven con diésel. Todo el transporte interprovincial se mueve con diésel. La demanda de combustibles líquidos en el Perú está en 260,000 barriles por día. El 50% es diésel y el 26% es GLP. En ambos casos son productos cuya producción nacional no alcanza para cubrir la demanda. Y por lo tanto estamos importando diésel y estamos importando GLP. Es increíble, es de locos. O sea, justamente, y usted, voces como la suya, la del ingeniero Mayorga, durante años los escucho yo, porque estoy ya en este negocio hace años, escuchándolos de una manera solitaria, decir, pasémonos al gas, tenemos gas, no esperemos. Y claro, habían voces como, oye, ¿para qué si el petróleo está bajo? Dios mío, qué absurdo, como si el petróleo siempre se quedaría en ese precio. Así es. Y además estamos de alguna forma subsidiando de dos formas a esos dos combustibles, al diésel y al GLP, porque ambos están en el Fondo de Estabilización, ambos reciben, en el caso del GLP, el vale GLP, en el caso del diésel, la reducción de impuestos. Estamos entonces ayudando subsidiando al a que extranjero, más Gustavo, subsidiando al extranjero. Contaminantes y escasos en el país, mientras que hay muy poco apoyo para que se pasen a gas natural todos esos transportistas, por ejemplo. Si los transportistas de flota pesada ya estuvieran usando gas natural, no hubieran tenido ninguna razón para protestar, porque tendrían un combustible muy barato, abundante en el país y menos contaminante, ¿no? En su experiencia. Sí. Oscar, en el año 2005 sustenté ante el Consejo de Ministros la propuesta del cambio de la matriz energética del Perú. Y se propuso una serie de medidas que algunas se han implementado, pero hay dos que todavía están pendientes. ¿Cuáles? Una de ellas era que toda la flota del Estado, el Estado tiene vehículos en todos los niveles, desde las alcaldías hasta los ministerios, hasta el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, todos los poderes tienen carros, no usan gas natural, usan combustibles importados. Claro. Entonces, esa es una medida pendiente, por ejemplo. Claro, es algo que depende directamente del Estado. No le está diciendo eso a los privados, sino que el Estado que tiene flotas y que usa, es el colmo que usa el diésel, que sube y que el país subsidia, y resalto, subsidia a los extranjeros en buena cuenta. Así es. Cuando compramos diésel o compramos gasolina, finalmente la plata se va al extranjero porque estamos importando petróleo crudo o componentes para estos productos. Si compramos gas natural, generamos recursos para el Estado, porque el contrato de Camisea tiene una regalía muy importante, 37.24%. Esa regalía es ingresos para el Estado y la mitad de eso es canon para la región productora. O sea, cuando alguien compra gas natural, genera ingresos para el Estado. Cuando alguien compra GLP o gasolina o diésel,
esa plata se va para afuera. ¿Y cuál ¿no? era el segundo punto? Además, hay un tema importante. Cuando el carro está con gas natural, no se puede robar una molécula de gas, porque es una instalación con alta presión. En Claro, cambio, ya sabemos lo que espanta a pasa los con la delincuentes, claro. gasolina y el diésel, ¿no? En las carreteras y en muchos lugares. Quizá esa es la razón por la que hasta ahora no se ha implementado eso. La otra es muy importante ya para las amas de casa. Cuando alguien compra o alquila o va a un departamento, una casa de cualquier tamaño, va a encontrar que esa casa tiene lista la instalación eléctrica y la instalación de agua, pero no tiene la de gas. Y esto es algo que también propuse el año 2005, que el Ministerio de Vivienda incluye en su reglamento que todas las construcciones en las ciudades donde se puede hacer trabajos de distribución de gas, el reglamento de construcción obligue a que esos departamentos, esos edificios y esas casas tengan ya la instalación de gas natural, ¿no? Eso facilita muchísimo el uso de gas por toda la población. De acuerdo, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Espero que la próxima lo tengamos aquí en estudios, ingeniero Navarro. Muchas gracias. Con todo gusto, gracias. Muy claro, muy didáctico, estupendo. Ahora, lo interrumpí porque me parece que vale la pena redondear esa idea. Usted lo he escuchado también hace años hablar por qué no se hace la petroquímica, por qué no se hace una fábrica de amoníaco urea, ¿no es cierto?, para fertilizantes. Y hoy, justamente por la elevación del precio del petróleo, que nada indica que va a bajar, sino todo lo contrario, es más urgente que nunca realizar esto. ¿Puede explicarlo, por favor? Mire, en general, Oscar, para hacer uso del gas se necesitan ductos. Nosotros tenemos nuestro país dependiente de un solo ducto. Entonces tenemos que hacer un ducto adicional. Y para hacer ductos hay que crear demanda. O sea, los ductos necesitan un cierto volumen de gas para poder ser económicamente sostenibles. Entonces, el siguiente ducto en nuestro país es este gasoducto al sur, que lamentablemente se quedó frustrado, pero que todos los estudios posteriores demuestran de que tiene solidez económica. Sí. Que más allá del escándalo de su momento, todo el mundo dice que debería hacerse. Correcto. Se han hecho Ahora, nuevos estudios. ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué demanda vamos a tener para sacar adelante este proyecto? El sector eléctrico. Ya se hicieron ahí en Hilo, en Mollendo, estas centrales grandes, modernas, del nodo energético. Hay este esfuerzo de masificación del gas, que algún mercado va a crear, doméstico, industrial, vehicular. Pero este mercado eléctrico y doméstico, industrial, llega a 350 millones de pies cúbicos por día, más o menos. Para que el gasoducto del sur sea sostenible, tenemos que llegar a 500. Entonces nos falta 150. ¿En qué podemos dedicar este gas? Que, como decíamos, tiene un bajo costo, va a tener un costo de producción muy bajo. Así es. Entonces, fertilizantes. Los fertilizantes... Que también hay problemas y movilizaciones sociales en este momento, reclamos pidiendo, ojo gobierno, pidiéndoles subvencionar, porque claro, va a seguir encareciéndose el fertilizante. Claro, o sea, necesitamos en consecuencia hacer una planta de fertilizantes y esto no es nuevo. Petroperú hizo una planta ahí por los años 70 que operó perfectamente. Sí. Operó cuando el gas estaba de bajo costo, que se quemaba, operó cuando había la voluntad política de poner a trabajar a la empresa. No es que los ingenieros peruanos no puedan, conocemos perfectamente. O sea, hacer una planta de fertilizantes al final del gasoducto podría tomar 150 millones de pies cúbicos por día. Y esta sería la única planta en toda la costa. O sea, en nuestra economía, el agrobusiness hoy día representa el sector de crecimiento más importante. Así es. Entonces necesitamos, tanto para el agrobusiness como para los productores y pequeños agricultores, fertilizantes. Una planta de ese tamaño, de tamaño mundial, podría fácilmente entregar la mitad de su producción al mercado doméstico. Y la otra mitad se podría exportar fácilmente. Porque en el Pacífico Sur no hay. En toda la costa del Pacífico no hay una sola planta de ese tipo. Increíble. Y nosotros tenemos gas barato. Antes que nos vaya el tiempo, ¿qué falta para que eso sea una realidad? ¿Cuáles son las decisiones que hay que tomar? Hay que retomar el proyecto de gasoducto y hacerlo junto con este proyecto petroquímico. Ajá, ya. Si lo hacemos así... Claro, que lo contemple, digamos, dentro de esta economía circular. Claro, o sea, tenemos el gasoducto, la planta de fertilizantes, el mercado eléctrico, la masificación de gas, suman en un solo proyecto de desarrollo. Y yo creo que el Estado tiene necesariamente que tomarlo en serio. Bueno, definitivamente. Creo que ha estado muy claro, siempre el tiempo es tirano en televisión, pero hemos tratado de abordar, digamos, lo más importante dentro de este tema,
De hecho, lo comprometo a venir nuevamente. Este programa justamente necesita de gente como usted, como el ingeniero Navarro, mentes lúcidas y vale la pena decirle, Leodoro, que lo felicito porque esta semana, el martes, se inaugura la nueva refinería Talara y fue en su gestión como ministro de Energías que se lanzó, como en su gestión se lanzó también el gasoducto surperuano, que luego llegó efectivamente todo el escándalo de Odebrecht, pero Odebrecht ya no está. Y todo el mundo dice, todo el mundo, tiros y troyanos, que el gas debe ser una realidad porque es parte de la seguridad energética también del Perú. Pero de eso hablaremos otro día. Con mucho gusto. Y ojalá que Petroperú tenga suerte con el proyecto de Talara, que logre sacar adelante sus dificultades actuales y que la refinería funcione. Yo creo que es un proyecto que dejará ejemplo en el país. Esperemos que así sea.